Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android en el que estamos finalizando ya nuestra mega aplicación. Vamos a ver en este vídeo concretamente, por fin, cómo cargar el mapa y cómo cargar la ruta dentro del mapa. Si recordáis, en vídeos anteriores lo que hicimos fue cargar la ruta en una pantalla previa para tener claro pues cuál es el punto de inicio, el punto de fin y los puntos intermedios. Y ahora se trata de esta ruta que ya tenemos guardada, pues llevarla al mapa, de tal forma que se represente gráficamente, con sus puntos intermedios, su punto de inicio, su punto de fin, esa línea que va marcando la ruta. Bueno, todo esto hay que dibujarlo y es lo que vamos a comenzar a hacer en este vídeo, así que vamos a ello. Si recordáis, al comenzar este proyecto hace ya un montón de vídeos, le dijimos a Android Studio que íbamos a hacer un proyecto con Google Maps. Y eso lo que hizo fue crearnos automáticamente, pues por un lado, un fichero Java llamado Maps Activity y por otro lado, un fichero XML llamado Activity Maps XML. Es en estos dos ficheros donde vamos a tener que trabajar para cargar el mapa. Y vamos a comenzar a hacerlo con el fichero Maps Activity. Si abrimos este fichero vemos que tiene bastante código ya completado por defecto, ¿no? Por Android Studio. Si os fijáis, pues vemos que se trata de incluir un fragmento dentro de Maps Activity. De hecho, si nos vamos a Activity Maps XML y nos vamos a diseño, veremos que aquí lo que espera la aplicación es que incluyamos un fragmento, ¿no? Por ese motivo, si nos vamos a mapsactivity.java, heredamos de fragment activity. Y también observamos que nos ha creado un campo encapsulado de tipo Google Map, al cual llama mmap. Esto lo ha hecho Android Studio él solo. También tenemos un método onCreate bastante desarrollado, en el cual vemos cómo carga el fragmento. Y lo único que hace es cargar en ese fragmento el mapa. Este método onCreate no es necesario en nuestro caso que lo modifiquemos en absoluto. Y luego fijaos que nos incluye aquí unos comentarios en el cual nos informa de qué es lo que hace, bueno, pues el próximo método. Tenemos un método también bastante construido que se llama onMapReady, que recibe por parámetro el mapa de tipo Google Map y luego vemos que crea, o mejor dicho, utiliza la variable encapsulada de tipo Google Map que hemos creado previamente para almacenar en su interior el mapa de Google. Y luego vemos aquí un código curioso. Es un código de ejemplo, simplemente. Un código en el cual pues nos incluyen código útil para saber nosotros más o menos cómo funciona y qué debemos hacer para representar en ese mapa nuestra propia ruta, ¿no? Vemos que utiliza un objeto de tipo lang, al cual llama Sydney. Es un ejemplo en el cual aparece representado en el mapa la ciudad de Sydney. Y luego vemos cómo utiliza un método que es el método moveCamera para poder hacer zoom, ni más ni menos. Pero bueno, como digo, esto es un código de ejemplo, así que, bueno, pues si lo queréis lo podéis comentar para que no lo tenga en cuenta y dejarlo ahí como referencia. Lo que sí vamos a necesitar es la variable de tipo Google Map encapsulada creada previamente, ¿no? Y a partir de aquí, pues comenzamos nosotros a desarrollar. Lo primero que debemos hacer es recuperar nuestra ruta. Si recordáis en vídeos anteriores, en el archivo rutas.java, pues por aquí teníamos almacenada la ruta, ¿no? Fijaos que aquí habíamos creado un array de tipo parcelable, al cual llamamos datos, con la clave paradas, y bueno, pues después un array de tipo location, con la ruta. Bueno, pues todo esto que hicimos en el vídeo anterior es hora de rescatarlo. ¿Cómo rescatamos nuestra ruta? Bueno, pues dentro del método onMapReady, que es el método que va a tener todo el código encargado de representar la ruta en el mapa, lo que hacemos es crear un bundle, al cual pues podemos llamar, por ejemplo, mi bundle, igual a getIntent, lo que hemos hecho ya tantas veces en vídeos anteriores, .getExtras. Después creamos el array de tipo parcelable. Vamos a llamar a este array datos. Vamos a decir que es igual al bundle que acabamos de crear, al cual hemos llamado mi bundle. Get parsable array, y es ahora cuando viene la clave, ¿no? Y hemos visto que se llamaba paradas. Con esto pues recuperamos nuestra ruta y ahora necesitamos un objeto de tipo, un array de tipo location, al cual vamos a llamar ruta. Vamos a pulsar Alt Intro para importar el paquete necesario que reconozca location, y aquí vamos a decirle que esto es igual a arrays.copyoff.
Y aquí pues vamos a decirle datos.length y como siguiente argumento location.class. Bueno, todo esto está visto en vídeos anteriores, así que no me voy a detener en su explicación pormenorizada porque ya se explicó con anterioridad. Con esto hemos recuperado la ruta. Una vez que hemos recuperado la ruta, se trata de representar esta ruta recuperada en nuestro mapa. Pero puede ser que a la hora de recuperar la ruta hayamos cargado previamente otra ruta. Es decir, cuando alguien utiliza una aplicación móvil para cargar un mapa, pues puede ser que previamente, el día anterior o hace unas horas, cuando fuera, cargó otra ruta previa. Entonces nos tenemos que asegurar de que esta ruta que estamos cargando ahora la cargue sobre el mapa limpio. Así que lo siguiente que vamos a hacer es limpiar nuestro mapa, y eso lo hacemos utilizando la instancia del mapa de Google Maps con el método clear. Con esto nos aseguramos que después de cargar la ruta actual, limpia el mapa por si hubiera rutas anteriores y a partir de aquí comenzamos a dibujar la ruta. Para representar la ruta en el mapa, ya sabéis que la ruta está compuesta por una serie de puntos, ¿no? El primer punto, el siguiente, hasta llegar al punto final de la ruta. Todos estos puntos tienen una latitud y una longitud y necesito esos datos de cada uno de los puntos para poder representarlos en el mapa. ¿Cómo conseguimos eso? Eso lo conseguimos con una clase, que es la clase latLang o latlng, la podéis buscar en la API de Android, la cual nos dice, si os dais cuenta, aparte de que implementa la interfaz parcelable, pues que se trata de una clase inmutable que representa pues un par de datos, la latitud y la longitud, unas coordenadas, ¿no? Y que se almacena en grados. Bueno, pues simplemente esta clase, lo que nos dice la API es que sirve para almacenar latitud y longitud de un punto. Así que una vez que hemos visto esta información, lo que hacemos es utilizar esta clase, latLang, para crear dos puntos. A uno lo voy a llamar, por ejemplo, posición, y a otro lo voy a llamar, por ejemplo, anterior posición. Tener en cuenta que, como nos ha dicho la API, esto almacena un par de puntos, latitud y longitud. Yo lo que pretendo con esto es tener dos puntos siempre de referencia, dos puntos. En cada uno de ellos almacenaré latitud-longitud, latitud-longitud. De tal forma que yo, si esto después utilizando un bucle, puedo representar un punto y a partir de la latitud y longitud del punto anterior representar otro punto con una nueva latitud y longitud, otro punto con una nueva latitud y longitud. Como digo todo esto, estando en un bucle y teniendo dos puntos de referencia, voy a poder pintar el punto anterior y el nuevo, el punto anterior y el nuevo, el punto anterior y el nuevo, y así sucesivamente. ¿De dónde obtendré esta información? Pues de la ruta que hemos almacenado previamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de llevar todo esto a la práctica. Antes de ponernos con este bucle, lo que voy a hacer va a ser crear una variable de tipo float, al cual voy a llamar, por ejemplo, matiz color, porque esa ruta hay que pintarla con diferentes colores. Y para ello vamos a utilizar una clase, que es la clase bitmap_descriptor_factory. Y aquí, pues, veis que al poner un punto aparecen una serie de colores, hue green, hue magenta, etc. Bueno, ¿para qué sirve esto? Si nos vamos a la API y buscamos esta clase, la clase era bitmap_descriptor_factory, pues enseguida la API nos va a informar qué es lo que hace. Vamos a ver si nos lleva. Bueno, pues aquí fijaos que nos dice que se usa para crear una definición en mapas de bits, y que se usa para los iconos de marca, es decir, esos iconos típicos de los mapas. Es decir, estos iconos que hemos visto previamente en esta imagen de ejemplo, bueno, pues se construyen con esta clase que estamos viendo y estos iconos pues tienen un color. Bueno, pues es lo que estamos haciendo ahora mismo, establecer el color para estos iconos que representan los puntos intermedios, primer punto y punto final de nuestra ruta. Y ya está todo preparado, llega el momento de representar nuestro primer punto de la ruta en el mapa. Entonces, para ello lo que hacemos es utilizar la variable posición que hemos creado antes de tipo latLang, es decir, voy a ser capaz de almacenar aquí latitud y longitud, y aquí le digo que esto va a ser igual a new latLang. ¿De qué? Bueno, pues aquí vamos a obtener la ruta que hemos guardado en el array de tipo location.
vamos a obtener el primer punto de la ruta, es decir, el punto inicial, y de este punto inicial podemos obtener la latitud con getLatitude y la longitud, es decir, ruta de 0.getLongitude. Ya está, con esto hemos obtenido la latitud y la longitud del primer punto de nuestra ruta. Ya tenemos, digamos, representado en el mapa el primer punto. Poniendo la imagen de ejemplo anterior, bueno, pues acabamos de representar en el mapa este punto. Pero este punto, además de localizarlo en el mapa, tenemos que representarlo con un icono de estas características. Ya hemos establecido un color para ese icono que lo podéis cambiar. En vez de hue green podéis utilizar cualquier otro. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cargamos en el mapa este icono y que coincida con el punto, la longitud y la latitud del primer punto que acabamos de representar? Bueno, pues para ello utilizamos la variable de tipo Google Map para decirle que al mapa de Google le vamos a agregar un marcador con el método addMarker. Y aquí tenemos que indicar cuáles son las propiedades, las características de este marcador, de este icono. Y eso lo hacemos instanciando la clase MarkerOptions. Y aquí, pues, lo primero que tenemos que decirle es en qué posición se encuentra ese icono. Y para ello utilizamos Position. Este método Position recibe por parámetro una latitud y una longitud, pero esa latitud y esa longitud la he guardado yo previamente en la variable posición. Así que con esto ya le hemos dicho dónde debe agregar, en qué latitud y en qué longitud ese icono. Pero le tenemos que decir alguna cosa más. Tenemos que decir qué tipo de icono es el que queremos agregar. Tenemos un método que es el método icon. Y fijaos que este método icon recibe un parámetro de tipo bitmapDescriptor, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es decirle bitmapDescriptorFactory.defaultMarker y aquí utilizamos el color que le hemos dicho anteriormente. Yo lo he llamado matiz color. Bueno, pues matiz color. Podéis darle el color que queráis e incluso en vez de crear una variable previamente como he hecho yo, pues si aquí directamente le decís bitmapDescriptorFactory hue green o hue yellow o hue blue, lo que queráis, pues también sirve, ¿no? Y por último, punto y coma. Bueno, pues con esto ya hemos agregado el icono en la posición del primer punto de la ruta. Y esto lo que ha hecho ha sido cargar el típico icono que utiliza Google Maps por defecto, con el color que le hemos indicado. Una vez que ya hemos marcado el primer punto, lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar el color. Así que voy a crear una variable de tipo entero, a la cual voy a llamar color, y digo que esto va a ser igual a la constante de clase color.red. Por ejemplo, si queréis utilizar otro color, sois libres de hacerlo. Entonces, recapitulando, pues ya hemos representado en el mapa el primer punto de la ruta, con su posición y su marcador. Hemos cambiado, bueno, le hemos dado un color, concretamente hue green, y ahora hemos cambiado de color. Yo he cambiado a color rojo. Entonces se trata ahora de empezar a dibujar el resto de puntos, el segundo, el tercero, el cuarto y así hasta el final. Y para esto es donde vamos a utilizar un bucle for. Así que a continuación creamos un bucle for que vaya desde la posición 1 igual a 1. Esto es de tipo entero, evidentemente, desde la posición 1 hasta la longitud total de la ruta. Lo tenemos almacenado en ruta, entonces ruta.length, y que nos vaya incrementando la variable i. Abrimos la llave del bucle, la vamos cerrando ya, y aquí lo primero que hago es, si recordáis, yo había creado previamente unos puntos, posición y anterior posición. En posición tengo almacenado ahora mismo el primer punto. Bueno, pues yo le digo ahora lo siguiente. Le digo que anterior posición va a ser igual a la posición. ¿Qué estoy haciendo con esto? Almacenando la latitud y la longitud del primer punto de la ruta en esta variable. Una vez que hemos hecho esto, ahora creo el segundo punto. Y para crear el segundo punto, sobreescribo la variable posición, diciéndole que esto debe de ser igual a una nueva latitud-longitud, es decir, un new lat-lang. ¿De qué? Tener en cuenta que la ruta la tengo cargada en esta variable ruta, es un array. Va desde la posición 0, que correspondería al primer punto,
La posición 1 correspondería al segundo punto, que es el que nos ocuparía nada más entrar en el bucle for. Luego la posición 2 correspondería al tercer punto y así sucesivamente. Bueno, pues si yo aquí le digo en el constructor de lat_lang ruta de i, realmente le estoy diciendo cuando entra por primera vez ruta de 1. Es decir, aquí estoy haciendo referencia al segundo punto de la ruta. Así que ruta de i.get latitud para obtener la latitud, coma, ruta de i.get longitud para obtener la longitud. Con esto acabo de almacenar dentro de posición la latitud y la longitud del siguiente punto de la ruta, con lo cual tengo dos puntos. El primero almacenado en anterior posición y el segundo almacenado en posición. Esto cuando entramos por primera vez en el bucle for. Me imagino que ya estaréis viendo cuál va a ser la mecánica. A la siguiente vuelta de bucle, pues estaré almacenando el tercer punto y tendré en anterior posición el segundo, ¿no? Esto siempre me va a permitir tener una referencia de dos puntos, el anterior y el nuevo. Bien, pues esto nos va a ir cargando, como digo, los puntos intermedios. Si recordáis, para el color de estos iconos, yo había establecido, donde lo tengo aquí, matiz color, y le había dicho verde, ¿no? Con esto había conseguido poner el primer icono en verde. Pero claro, los iconos intermedios, bueno, pues sería bueno que tuviesen otro color. No es obligatorio, pero sería bueno. Como los iconos intermedios los estamos construyendo dentro del bucle for, vendría muy bien aquí, a continuación, cambiar de color, para que estos iconos los representara de un color diferente. Y eso ya lo hemos hecho previamente con color red. Pero, como el bucle for va a pintarme todos los iconos, incluso hasta el último icono de la ruta, este último icono de la ruta conviene que sea del mismo color que el primero. Me explico. Si os fijáis en el mapa de ejemplo, bueno, pues aquí en el ejemplo el primer icono y el último son rojos y los intermedios son verdes. Lo estoy haciendo justo al revés en el código, ¿no? El primer y el último icono los estoy poniendo en verde y los intermedios en rojo. Pero quiero decir con esto que este punto ya lo hemos construido fuera del bucle for. Pero el bucle for está construyendo todos estos puntos, incluido el último. Entonces yo necesito que este último cambie de color. Entonces, de alguna forma en el código le tengo que decir que si estamos construyendo el último punto, pues cambie de color. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Si la i es igual a ruta.length, es decir, a la longitud total de la ruta menos 1, bueno, pues con esto ya le estamos apuntando, en este condicional le estamos preguntando por el último punto de la ruta. Bien, si esto es verdad, lo que tienes que hacer es coger matiz color, que es como llamé yo a esta variable donde pintaba el color, ¿no? De tipo float. Matiz color va a ser igual a bitmap descriptor factory y ahora volvemos a utilizar el hue green que le pusimos al principio. Entonces, el primer icono en verde, después para el resto en rojo y cuando llegue al último, y solo cuando llegue al último, que es cuando se cumplirá este condicional, vuelta otra vez al verde. Consigo que el primero y el último estén en verde y que los intermedios en rojo. Lo he hecho al revés que la imagen que os estoy mostrando, pero espero que se entienda. Bueno, pues con todo esto estamos, digamos, localizando y representando estos puntos. Pero, si os fijáis en la representación de la ruta en el mapa, hay una línea. Hay una línea que va uniendo los puntos intermedios, ¿no? Y esa línea pues hay que dibujarla. Tiene un grosor, tiene un color, tiene un inicio y un fin. Digamos que no es una línea, sino que son diferentes tramos de línea. Esto sería un tramo, esto sería otro tramo, esto sería otro tramo, y cada tramo va desde un punto inicial a un punto final. Para esto también nos va a servir el bucle for. El bucle for nos está guardando, si recordáis, el punto anterior y el nuevo. El punto anterior y el nuevo. El punto anterior y el nuevo. Eso nos va a servir para dibujar una línea entre el punto anterior y el nuevo. De tal forma que el bucle for también va a ir dibujando tramo a tramo esta línea con sus características. ¿Cómo se dibuja un tramo de línea en un Google Map? Pues de la siguiente forma. Utilizamos la variable Google Map y el método addPolyLine. Y aquí pues hay que especificar dentro del constructor de Polyline cuáles son las características de esa línea, color, grosor, etc. Y eso lo hacemos instanciando Polyline Options. Y aquí pues le decimos de qué punto a qué punto debe ir. Y eso lo hacemos con el método add.
y la línea debe ir del anterior posición, es decir, del punto anterior, al nuevo punto. Tener en cuenta que a cada vuelta de bucle, la anterior posición y la posición cambian. Después debemos especificarle el ancho, y eso lo hacemos con el método width, que nos pide un parámetro de tipo float. Bueno, pues 7. Ese 7 es transformado automáticamente a float. Y ahora debemos especificarle un color a la línea, eso lo hacemos con el método color. Y aquí, pues, tenemos diferentes opciones. Podemos utilizar, por ejemplo, la variable color que hemos creado previamente en rojo, o podéis utilizar una nueva variable, en fin, como queráis. Yo voy a utilizar, para no complicarme, la variable color que hice previamente. Va a coincidir el color de la línea con el color del primer icono, de los iconos intermedios, quiero decir. Bueno, pues a lo mejor sería buena idea agregar otra variable color. Y ahora pues hay que agregar otro método que es el método geodesic, que nos pide un argumento de tipo boolean, que le decimos que es igual a true, para que represente la línea. Bueno, pues con esto ya estamos representando la línea. Y ojo, tenemos que representar también los iconos intermedios, así que para ello utilizamos nuevamente la variable de tipo Google Map y el método addMarker que hemos utilizado hace un instante, ¿no? Es decir, aquí, si recordáis, hemos agregado el icono del primer punto, pero dentro del bucle for tenemos que agregar también los iconos de los puntos intermedios. Entonces, addMarker, luego, pues igual que hicimos antes, new marker options, y aquí pues empezamos, ¿no?, a especificar dónde debe estar esto. Pues esto debe de estar posición. El icono punto icon pues debe ser un bitmap descriptor factory punto default marker, y el color de los iconos intermedios, ya os digo que esto lo podéis cambiar cuando queráis, yo quiero que sea también rojo, así que pues utilizo la variable color. Le pongo aquí color y por último punto y coma. Aquí me temo que me he hecho un poco de lío con los colores, porque si os fijáis, la variable matiz color no está siendo utilizada. En este caso aparece difuminada, y eso quiere decir que después de almacenar este valor no se está utilizando después. Yo creo que aquí me he equivocado. Vamos a repasar. Fijaos, aquí creo la variable matiz color, le digo que va a ser verde para los iconos. El primer icono lo pinta de verde. Luego aquí creo una variable color, pero esto es para el color de las líneas. Es decir, el primer icono y el último van a ser verdes, la línea va a ser roja. Y luego aquí en el if le digo que el último tiene que ser verde, esto está bien. Pero los intermedios no debería de utilizar la variable color que he utilizado para pintar la línea, para pintar los iconos. Porque esta variable debe ser de tipo float y debe de utilizar el bitmap descriptor factory. Así que aquí yo lo que haría sería lo siguiente. Cogería esta variable que he declarado previamente, la copio, la podemos pegar, por ejemplo, nada más comenzar el bucle, y decirle que en vez de hueGreen, pues va a ser .hueRed. Aquí está. De tal forma que el primer icono lo va a pintar en verde. Nada más entrar en el bucle for, el segundo icono lo va a pintar en rojo. Y va a pintar todos en rojo, menos el último, que lo pintará en verde. Claro que para esto necesito volver a utilizar aquí matiz color. Esto sí tiene más sentido. Así que si no estoy equivocado, pues con esto acabamos de representar finalmente toda la ruta, ¿no? Primer icono, último icono, iconos intermedios con su position, latitud, longitud, y cada tramo que va desde la antigua posición a la nueva posición. Pero bueno, saldremos de dudas en próximos vídeos cuando veamos cómo utilizar verdaderamente el mapa de Google, porque sin una API de Google no puedes utilizar como desarrollador un mapa Google. Así que si probáis esto en los dispositivos, los que hayáis llegado hasta aquí, vais a ver una estupenda pantalla en blanco. Pero bueno, de eso hablaremos en próximos vídeos. Este de momento lo vamos a dejar en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.